Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. Les habla su facilitador, el ingeniero Oscar Carvajal. Me va a permitir compartir pantalla para poder complementar nuestro proceso formativo correspondiente al núcleo temático número 4, que complementa todos nuestros últimos temas del presente trimestre. Estamos acá, la planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda, nos dice nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua. Bienvenido. Vamos a hablar entonces del el núcleo temático 4, como dije anteriormente, que contiene los siguientes temas dentro de este video. Vamos a hablar de qué es la capacidad de proceso, hablaremos del plan de evaluación del curso, de la bibliografía recomendada, hablaremos sobre un poquito más de detalle los gráficos de control y sobre la actividad sumativa número 4 de capacidad de proceso. ¿Qué es la capacidad de proceso? Es el rango de variación que, en condiciones normales, un proceso tiene debido a las variables accidentales que se puedan presentar. También podemos definir la capacidad de proceso como el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. O sea, con qué grado de cumplimiento tenemos nuestro proceso. Esta actividad formativa está contemplada dentro de lo que es el temario de la unidad 4 en la semana 10. Estamos en la semana 9 y estamos realizando nuestra actividad síncrona número 4, la última del trimestre. Y en ella hablaremos entonces sobre lo que es la evidencia sumativa, la número 4, que es un proyecto y que se evalúa con una rúbrica del 25%. Con ello se complementa el 100% de la nota a lo largo del presente trimestre. La competencia específica a desarrollar es determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad en las organizaciones. Y está compuesto por una serie de temas, entre ellos concepto de capacidad de proceso, paso de un estudio de capacidad de proceso, identificación del patrón de variabilidad, método de estimación de la variabilidad, cálculo de índices, construcción de intervalo de confianza de los índices, comprobación de la normalidad de los datos, los índices CP y CPK, variabilidad a corto y largo plazo, potencialidad del proceso y los índices PP y PPK. Estos temas tienen que ser ahondados por las investigaciones que ustedes desarrollen. Vamos a ver un breve introducción a los mismos. La bibliografía recomendada la tienen acá. Les recuerdo, deben usar fuentes confiables, no se confíen por cualquier fuente de Internet. Economipedia ni Wikipedia son fuentes confiables, por favor, no las utilicen. Y deben desarrollar investigaciones no sobre el blog, si no sabemos cuál es la persona o el experto que está supuestamente detrás del blog. O sea, muchas veces son copias simplemente de otros elementos y no tienen validez la información suministrada. Cuidado con ello. ¿Qué es la capacidad de proceso? Entonces, vamos a decir que cuando hablamos de una capacidad alta, se dice que el proceso es capaz. Cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo, se dice que el proceso está bajo control. Y cuando no ocurre esto, se dice que el proceso no es adecuado. Si vemos la gráfica, tenemos un límite superior, un límite inferior. El proceso está dentro de lo que se dice estable o tiene un proceso que no es capaz por los efectos que genera por encima del el borde superior del límite superior o por debajo del límite inferior. Los pasos para determinar un estudio de capacidad de proceso. Bueno, primero hay que determinar la característica de la calidad, que es exactamente lo que queremos. Luego, a controlar el proceso eliminando todas las variables asignables o atribuibles del proceso. Luego se toma la muestra de proceso, la muestra no debe ser menor de 50 y mínimo con 250 elementos por cada una de ellas, para que estadísticamente sea confiable el resultado. Se calcula la media y la desviación estándar del proceso mediante las siguientes expresiones, promedio y una desviación. Y se calcula los límites del proceso. Eh, Calcular los mismos a través de la distribución normal y la capacidad de proceso de acuerdo con las fórmulas. El límite superior es el promedio más 3 sigma, el límite de control es el promedio y el límite inferior de control es el promedio menos 3 sigma. O sea, todo el proceso se mueve entre los 6 sigma. Se comparan los datos obtenidos del proceso con las especificaciones dadas y si uno o ambos límites del proceso se encuentran fuera del rango establecido por las especificaciones, límite superior o inferior, significa que la diferencia entre los límites inferiores y superiores del proceso y las especificaciones representan los productos defectuosos que se tienen por nuestro proceso.
Si los límites superior e inferior del proceso se encuentran dentro del rango establecido de los límites de las especificaciones, significa que el proceso analizado satisface completamente al cliente. Si uno o ambos límites del proceso se encuentran fuera del rango establecido por las especificaciones, límite superior e inferior significa que la diferencia entre los límites inferiores y superiores del proceso y las especificaciones representan los productos defectuosos que se tienen con nuestro proceso. Cuando se presenta este caso, se pueden tomar diferentes medidas, como pueden ser cambiar el proceso por uno que sea capaz de satisfacer completamente las especificaciones, buscar mercados alternos en los que se puedan vender los productos defectuosos a menor precio o reprocesar los productos defectuosos. Las medidas de dispersión, dentro de lo que es la estimación de variabilidad, son utilizadas para medir la variabilidad de una variable en respuesta dentro de una muestra de población. La más utilizada es la varianza, la más conocida tal vez por ustedes. Es la dispersión promedio que representa cada dato evaluado con respecto a su valor medio según Infantes y Zárate. Existen otras medidas de dispersión, como la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, o el coeficiente de variación, que es el coeficiente entre la desviación estándar y la media, y que permite comparar la dispersión de variables sin importar la escala de medición en la que originalmente fueron tomados los datos. Esto según SAGO 1. Los intervalos de confianza describen la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población de su valor real. Corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal y en la cual se encuentra con alta probabilidad el valor de una determinada variable. ¿Ok? Entonces tenemos que es una medida que comprende el promedio más o menos una desviación que se calcula bajo un intervalo de confianza que va asociado normalmente a una curva normal. En la tabla tienen cuando la precisión de lo que buscamos es de 0,90% o del 99%. eh, Cómo se comporta alfa medio y el valor respectivo del elemento Z dentro de la curva normal. Los índices de capacidad CP reflejan la capacidad que tiene el proceso para producir piezas de acuerdo con las especificaciones, es decir, dentro de los límites de tolerancia establecidos. Se calculan con la expresión de la diferencia de los límites superior e inferior entre las 6 sigmas. Se puede comparar el ancho de las especificaciones, tolerancia con la amplitud de la variación de la dispersión natural del proceso. Si la variación del proceso es mayor que la amplitud de las especificaciones, entonces el CP es menor que 1, lo que sería evidencia de que no se está cumpliendo con las especificaciones. Si el CP es mayor que 1, es una evidencia de que el proceso es potencialmente capaz y de cumplir con las especificaciones. En la tabla podemos ver lo que significa un rango de CP mayor de 2, se dice que es de clase mundial. eh, Entre 1,3 y 2 es más que adecuado. Entre 1 y 1,33 es adecuado para el trabajo, pero requiere el control estricto del mismo, del proceso. Entre 0,67 y 1 no es adecuado para el trabajo y hay que hacer un análisis obligatoriamente y modificar algunas cosas para alcanzar la calidad necesaria. Y menor a 0,67 no es adecuado y requiere revisión completa del proceso y toma de decisiones para que mejoren el mismo. El índice CPK surge del mismo CP, el cual se puede modificar para evaluar también dónde se localiza la media del proceso respecto a las especificaciones. Al índice de CP modificado se le conoce como índice de capacidad real. Tienen la expresión allá. Es el mínimo valor entre la diferencia que se encuentra entre la media y el límite superior entre 3 sigmas o el límite superior y 3 sigmas. El índice CPK va a ser igual al CP cuando la medida del proceso se ubique en el punto medio de las especificaciones. Si el proceso no está centrado, entonces el valor índice de CPK será menor que CP. También se cumple en estos casos que valores a 1 de este índice indican que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. Menores a 1 indica que el proceso está produciendo artículos fuera de especificaciones y de 0 o negativo indica que la medida del proceso está fuera de las especificaciones. Por lo tanto, el CP mide la capacidad potencial del proceso, mientras que el CPK mide la capacidad real del mismo. También existe el concepto de habilidad potencial del proceso, HP, que permite conocer si el proceso aplicado satisface o no las especificaciones recibidas. HP es más o menos las 3 desviaciones, en lo que es la longitud completa del 6 sigma. Si el CP es menor que 1, significa que el proceso es capaz de satisfacer a nuestros clientes. Sin embargo, en la industria se requiere un margen de error, por lo que se debe buscar que el CP sea mayor a 1,5. Si el CP es mayor que el HP,
Implica que el proceso es capaz de satisfacer más y mejor al cliente y por lo tanto acoplarse a la medida de proceso y de especificaciones para lograrlo. Si son iguales, el proceso satisface adecuadamente las especificaciones y si el CP es menor que el HP, el proceso no es capaz de satisfacer las especificaciones del cliente. Igualmente tenemos los índices P y PK, que se calculan con la variabilidad total del proceso en el largo plazo. En este caso se tiene en cuenta la variabilidad introducida por la derivada del centrado del proceso y la inestabilidad de este mismo. Tienen ahí las expresiones, se calcula entonces el PP con respecto a la diferencia de los límites sobre 6 sigma, no sobre 3 sigma, y PK es menor valor entre la diferencia de la media, el límite superior y el límite inferior sobre 3 sigma. Todos estos índices entonces de capacidad que hemos descrito anteriormente nos van a permitir entonces introducir la asignatura número 4, tipo de actividad de desarrollo de un proyecto. Y después de estar al tanto del contenido inherente a esta unidad, deberá desarrollar un proyecto sobre el siguiente tópico: un estudio de la mejora en la capacidad de un proceso de ensamblaje de cocinas eléctricas. Para la evaluación de la capacidad de un proceso, mientras no sufra alguna modificación o reajuste, se utilizan algunas de las 7 herramientas de la calidad estudiadas anteriormente. Sin embargo, cuando el proceso se ve modificado, por ejemplo, con la implementación de una nueva máquina o con reajuste de método, debe efectuarse un estudio de índice de capacidad. Particularmente en el desarrollo de su proyecto deberá tomar en cuenta los siguientes conceptos: los procesos y su índice de capacidad, construcción de intervalos de confianza, variabilidad estadística, índice de capacidad e índice de potencialidad del proyecto. Luego debe desarrollar un proyecto propio no copiado que involucre una fábrica de ensamblaje de cocina eléctrica. Para ello debe considerar un antes y un después de la fábrica seleccionada ante una modificación que implemente, que genere una variación o un nuevo proceso. El proyecto de desarrollar cuenta con data antes y después del cambio, lo cual debe analizar con los puntos mencionados para determinar si el cambio fue efectivo o no. El proyecto requiere soporte de investigación teórica sobre el proceso de fabricación de cocinas eléctricas, pero también de la generación de data con sentido lógico que apoye los procesos creados por ser un proyecto teórico lo más ajustado a la realidad. En la investigación, si es necesario incluir alguna cita textual, la misma debe ser indicada según la norma APA, de lo contrario implicaría plagio. No deberá ser copias de internet, libros, trabajos de los compañeros, materiales, inteligencia artificial o resoluciones de otros profesores. Un proyecto debe contener el objeto de este trabajo: identificación y alimentación del tema o problema, recolección y búsqueda de análisis de información, construcción de la imagen objetivo, búsqueda y selección de alternativas, planeación, desarrollo de alternativas seleccionadas, evaluación y conclusiones. Tiene que tomar en cuenta todos estos elementos. Siga con las normas del manual de trabajo de grado de la universidad. Y para el aprendizaje autónomo les recomiendo realizar un recorrido de secuencia por la unidad de estudios por cada una de las sesiones del curso, elaborar conclusiones con base a la lectura realizada, hagan lectura de la unidad de herramientas de control estadístico en el archivo control estadístico de procesos que está en el sistema, investigue y visualice videos de YouTube sobre capacidad de proceso, intervalo de confianza de los índices, normalidad de los datos, test de normalidad en Excel, índice CP y CPK y índice P y PK. Los resultados se comunicarán en un documento de Word con la estructura mostrada y de acuerdo con los lineamientos del manual de trabajo de grado, que debe constar de una portada institucional, desarrollo del proyecto mínimo de 10 páginas y la referencia en formato APA de una página. Los criterios de evaluación: la introducción y la descripción del problema, 10 puntos cada uno; la recolección y análisis de información, la búsqueda y selección de alternativas, el desarrollo y evaluación de las alternativas seleccionadas, 15 puntos cada uno; conclusión del proyecto 10, presentación y organización del proyecto 15 y entrega de trabajo entre plazos establecidos, 10 puntos. Las fechas de entrega van del 2011 al 24/11 en su forma normal, con un plazo extendido del 26/11. Recuerde que si entrega del 26, del 24 al 26, se le corrige sobre el 90% de la nota, pierde un 10%. Así que, por favor, trate de entregar dentro del plazo normal para evitarse una disminución en la nota. Y por ser la última actividad del trimestre, no hay plazo de entrega fuera de esto, así que tome sus previsiones. Repito, no hay excepciones para entrega posterior a la fecha límite. Cualquier duda o pregunta puede acudir al foro de dudas, a la mensajería, que con todo gusto le atenderé como lo he hecho a lo largo del trimestre. Espero que esto les sirva de introducción para poder desarrollar los temas que deben desarrollar en su sumativa. Les deseo lo mejor de los éxitos. Cualquier cosa, sigo completamente a la disposición de ustedes para que tengan un final feliz de trimestre. Recuerden que si van a acudir a la prueba remedial, deben revisar los parámetros de la coordinación y pedir la misma a través del sistema siempre y cuando cumpla los eh,
elementos mínimos necesarios para acudir a la prueba remedial. Hasta luego.